Bueno, a quienes nos escuchan a través del dial 96.3 FM en Alba Ciudad y a través en el streaming de Canal Cultura en YouTube. El día de hoy estamos con la invitada de Burkina Faso, la escritora Sanou Bernadette Dao, aquí en la Galería de Arte Nacional, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Bienvenido, Sanou. Merci beaucoup. Bienvenido. Merci. Bueno, ahora, Sanou, cuéntanos con qué libro te estás presentando aquí en la Feria Internacional, el nombre y de qué se trata. Comment s'appelle le livre que vous va présenter aujourd'hui? Un peu sur le livre. D'accord. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir. Je voudrais d'abord vous remercier de me convier Primero à cette quisiera table. agradecerles por invitarme a esta emisión. Voilà. Et c'est la première fois que je participe à cette foire. La primera vez que estamos aquí. Je devais venir avec une autre écrivaine qui s'appelle Monique Ilboudo. Yo debía haber venido con otro compañero escritor que se llama Monique, Mais elle a eu un malheur dans sa famille, elle n'a pas pu venir. pero lamentablemente no pudo venir por cuestiones Donc je voudrais familiares. aussi parler en son nom. Quisiera también hablar en su nombre. Voilà. Et dire que nous sommes très fiers d'être ici pour représenter notre pays. Estamos muy orgullosos de estar aquí para representar a nuestro país. Okay? Et que pour ce qui me concerne, je vais présenter 4 livres. Y voy a presentar hoy 4 libros. Voilà. Un livre qui s'appelle La crèche du petit Mohamed. La crèche du petit Mohamed. Un libro que se llama La crèche de ma petit Mohamed. C'est l'histoire d'un petit musulman qui veut construire une crèche de Es la Noël. historia de un pequeño niño musulmán Qui veut construire une crèche de Noël. que quiso construir una La petite maison de Jésus, les crèches de una Noël. pequeña casa de Santa Claus. Les crèches de Noël. Parce qu'il croit qu'un enfant peut construire une crèche même s'il n'est pas chrétien. Porque él cree que puede construir una casa de Santa Claus a pesar de no Jesús. ser cristiano. Voilà. Voilà. Donc le deuxième livre, El le segundo deuxième libro. livre est sur les domestiques. Sobre las mujeres que hacen trabajo doméstico Voilà. Et les domestiques qu'on maltraite. y el maltrato de Voilà. las mujeres Voilà. domésticas. Et là, je ne suis pas d'accord. Ella no está de acuerdo, Et c'est ce que je dis dans ce livre. que es lo que ella expresa en ese libro, en su Voilà. libro. Le troisième livre, c'est un recueil de poèmes. Il y El a, tercer libro es un grupo de poemas voilà, sur mon pays. sobre su país, Et puis les faits sociaux, les gens qui souffrent dans la société. sobre la situación de la gente que sufre en la sociedad también. Et enfin, le dernier livre, Y el cuarto libro voilà, c'est un recueil d'histoires, es un resumen histórico voilà, pour parler du sort des femmes, para hablar de la mujer, la situation des la femmes. situación de la mujer en su Voilà. país. Monique Ilboudo a écrit aussi sur les mêmes thèmes. Su compañero también escribe en los mismos Voilà. conceptos, en la misma... Vous savez, chez nous, il y a le terrorisme. Sabes que allá tenemos Et el les- problema del terrorismo. Voilà. Et les femmes qui ont été touchées par le terrorisme et qui sont devenues veuves. Y las mujeres que han sido golpeadas por el terrorismo han sido golpeadas fuertemente por ello. Monique Ilboudo a écrit sur cela. Y ella va a escribir sobre eso, escribió sobre esa situación. Elle a également écrit sur les choses terribles qui se sont passées au Rwanda. Y las cosas terribles que pasaron en Ruanda. en el Voilà. país de Ruanda. Donc voilà en gros ce que j'amène ici. Y bueno, esos son los Mais libros que j'amène traje aquí para surtout, presentar. je veux surtout amener le génie du Burkina Faso parce que nous sommes une association d'écrivaines. Y que quiere traer también todo lo lo de su país, de Burkina Faso, para mostrarlo aquí. Voilà, parce que nous sommes un groupe d'écrivaines, Porque femmes. somos un grupo de mujeres escritoras. Et puis il y a un groupe plus large d'écrivains. Un groupe plus large. Un grupo muy grand, voilà. nutrido, grande Des écrivains du Burkina Faso. escritoras de Burkina Faso. Et nous écrivons sur tous les thèmes, des thèmes sociaux, des thèmes politiques. Y escriben sobre todo de temas sociales, políticos, Voilà, nous faisons du théâtre. a manera de teatro también. Voilà, donc c'est un peu ce qui m'amène. Eso es un Merci poco lo que beaucoup. escribimos nosotros. Voilà. Gracias. Ok, maravilloso. Ahora quisiera saber, ya es primera vez que está aquí en Venezuela. ¿C'est votre première fois ici en Venezuela? Oui, c'est la première fois que je viens même en Amérique Primera vez aquí en latine. Venezuela. Y en Latinoamérica también, me ¿La América comentó. Latina, sí? Oui, toute Sí. l'Amérique latine. Ah, También. bueno, Ouais. exclusiva, pero sobre exclusiva. Y quisiera saber cómo entonces se creó ese contacto
entre usted y su grupo de escritoras y esta feria? C'était comme le contact entre vous, les écrivains, les femmes écrivaines burkinabés et les écrivains vénézuéliens. Comment ça s'est Nous écrit? n'avons pas encore eu de contact, mais je crois que ça va être très chaleureux parce que j'ai été très bien accueillie. Okay. Eh, Todavía no tenemos un fuerte contacto, sin embargo, estamos muy conectados con este país. Burkina Faso y Venezuela están conectados. Voilà. Et puis, je me sens à l'aise, je ne sens pas de racisme. Je me sens intégrée, je me sens à l'aise, je n'ai pas de Ella se problème. integró porque es interesada, ella es escritora también, y eso, Je eso ne lo sens guió a pas de venir para racisme. acá. Oui. Je ne sens pas de racisme. Ella no es racista, Je nada ne por sens el pas. estilo. Voilà. Donc, c'est bien, ça va. C'est comment vous arrivez ici? Qui vous a dit que la feria J'ai été invitée par le ministère fue invitada voilà, por el Ministerio de la Cultura, Culture, je crois, par Madame Iris, por la señora Iris, voilà, celle qui est responsable du la stand. responsable de la Filben. No sé qué. J'ai été invitée à travers notre ambassade, Y fue votre invitada l'ambassade du Fue Venezuela au invitada a Burkina través de la Faso. embajada de Venezuela, que está en Mali, que lleva también Burkina Faso. Voilà. Y hasta ahora, ¿cómo ha sido la experiencia aquí en la feria, en la acogida de las personas con su obra, si alguna la conocía? Juste maintenant, comment vous se trouve, comment se décrivez votre expérience ici, ça que vous regardez ici, comment vous Ici, ici à la ferie, comment vous oui, qu'est-ce que vous pensez? si je dois parler du Venezuela, je vais dire que j'ai trouvé un pays qui vibre, Si quiere hablar de Venezuela, ella dijo que ha encontrado un país qui que vive, vibre, que vibra, qui vit, tiene c'est-à-dire, fuerza. oui, qui a une très grande force que hay una gran d'expression, fuerza de expresión, voilà, et puis qui est très accueillant, que somos muy calurosos ouvert. para recibir a los se ha visitantes. sentido muy bien qui recibida, muy bien. respecte les gens, qui respecte, Y qui que nosotros respecte beaucoup respetamos les a las gens, qui personas. respecte les gens, parce que je me sens vraiment, tout le monde me prend en charge, on s'occupe de moi, Ella se je siente pense que no está sola, que todo el vraiment. mundo se encarga de ella, como yo, como mis Et compañeros. je como vous tú. assure, je ne suis pas en train de dire des mots de politesse, c'est la vérité. No, es que es verdad, ella no está tratando de decir palabras políticas, no, es la Yeah. verdad que se siente Yeah. bien. Eso es muy importante en este tipo de eventos como la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que aquí todos los invitados se sientan recibidos, ya que en Ça, c'est estos bien momentos... que tous les ajá. invités soient très accueillis ici, Ouais. que vous se sentent très bien, Ouais. que, ah, Merci. Ok, para quienes nos están viendo a través del streaming de Canal Cultura o escuchándonos a través del dial de 96.3 FM de Alba Ciudad, estamos entrevistando a una de las escritoras invitadas en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Sanou Berdanet Dao de Burkina Faso. Merci. Ahora, merci. Merci beaucoup. Bon vent, je souhaite un bon succès à la foire et j'espère que tout va bien se passer. Ahora quisiera preguntar de todos los libros que estaba mencionando ahorita, ¿cómo empezó usted como escritora? ¿Qué la movió a querer escribir sobre su cultura y sobre los temas que toca en estas obras que nos mencionó? c'est que votre motivation pour écrire le livre que vous écrivez, Oui. C'est la situation sociale c'est des gens. la situación Ouais, social la del situa- país. Je ne peux pas rester indifférent devant la No me souffrance. puedo la- quedar indiferente Ouais. sin hacer nada Ouais, al ouais. ver la C'est situación vraiment la social. situation. Et puis la situation des femmes. Y sobre todo la situación de la mujer, Oui, la situation politique qui la situación parfois política que a veces, ça fait que vous avez des comportements. y a veces que nos Oui, hace tomar ça intègre, ça influence tous les comportements et ça c'est tomar pas. comportamientos Voilà. como este, y que siempre tratamos de presentarnos para esto, que puis- esa es su intención aquí. Et puis toute la souffrance qui découle aujourd'hui du terrorisme. Y ahorita actualmente el sufrimiento del terrorismo es algo que la ha motivado también. Voilà, ce sont ces choses-là. Okay. Mais il y a aussi l'amour quand même. Ah, Il faut- claro, es que también está el amor. quand même, También están oui. las cosas lindas para escribir. Exacto. Voilà, merci. Como mujer, para desarrollar su carrera como escritora, ¿ha encontrado algún obstáculo o alguna dificultad para poder desarrollar sus libros? En tant que femme, vous avez trouvé de quelques obstacles pour arriver à écrire votre livre? Pas vraiment, pas Non, vraiment. non, totalement, Pas non, vraiment. Il faut avoir le courage de dire ce qu'on veut dire. Il Hay faut que avoir le tener la courage voluntad de le decir lo que uno quiere decir. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer ce qui ne va pas.
Sí, es como denunciar lo que uno ve a través de lo que ella hace. Voilà. Il faut avoir le courage de le dire Y tener pour que les choses changent un el peu. coraje de decirlo para que las cosas cambien. Voilà. Aparte, ya que es la primera vez que está aquí en América Latina, ¿qué otros países has podido llevar tu obra y tus Dans libros? quel autre pays vous amenez votre livre? Dans quel autre pays? Bon, je suis allée au Sénégal, je suis allée en Côte d'Ivoire. Et puis, Costa de Marfil. il y a plusieurs années auparavant, je suis allée muchos años. c'était au Danemark, Fue a Dinamarca, voilà, en France aussi. en Francia también. ¿Y los libros que trajo para acá ya están traducidos al español o están en francés? Les livres sont traduits déjà en espagnol. Non, malheureusement. Non. C'est traduit en anglais, mais pas encore en En inglés espagnol. están J'espère, traducidos. ça Pero c'est un appel, pero j'espère espera que- pouvoir nouer des contacts Que ici se pueda ver la pour posibilidad de avoir traducir, des traductions des livres du Burkina Faso para traducir estos libros de Burkina Faso en espagnol. Parce Ah, que bueno. nous écrivons beaucoup. Porque ellos escriben mucho y quisiera que también se traduzca en español para conocer. Claro, que tiene todo un continente de América Latina de lectores para que puedan leer Bien sus sûr, obras. parce que beaucoup de la population de l'Amérique latine, c'est beaucoup. Il faut que toute l'Amérique Ben latine oui, connaisse voilà. votre livre. Bueno, justamente ahorita estábamos conversando con el señor de la editorial One Africa, que ellos han logrado traducir toda su obra en español. Elle vient de parler avec les messieurs d'une éditorial qui sont eux responsables de la traduction des livres comme Ok, le vôtre. moi je veux bien. En tout cas, si je peux avoir des relations pour Sí. établir ce contact-là, ça Si serait ella puede très tener bien. contacto con estas personas para ver cómo se puede hacer para la traducción de sus libros también. Voilà, merci. En el futuro, ¿qué otros temas, aparte está la situación política de su país, la situación de la mujer, hay alguna otra obra que ya tenga que esté trabajando para publicar pronto? À l'avenir, après ces 4 livres que vous avez d'autres œuvres Oui. littéraires. Oui, j'ai plein Sí, d'autres sí. projets et Tiene c'est un pas moi seule, proyecto. toutes les femmes de notre Pero no solamente association. ella, sino la asociación Toutes de les las femmes de mujeres donde notre está ella. association, plein ¿Tiene de nombre la projets. asociación? ¿Cómo se llama la asociación? Modèle, des Modèle. mots, words De- of de women. What's Les mots d'elles, des mots des femmes, mots de femmes. la mot de femme, c'est Les mots, M-O-T-S, words. que es como M-O-T-S, words. Words. Vous Yeah. l'écrire pour savoir Yeah. exactement la. Que Ok. esta entrevista está en 3 idiomas, estamos aquí Sí. activos. Words. Words of... What's the femme? Ouais. Palabras Of de them. mujer. Words And of them. women. Yeah. Mujeres. Of oui, women. palabras de ellas. Women. Yeah. Palabras de las mujeres. Yeah. voilà. Ok. Yeah, No. that's it. Sí, más o menos. ¿Y de qué se trata el proyecto con Qu'est-ce- todas estas otras escritoras? Qu'est-ce que ça veut dire ce projet? Vous racontez un peu? C'est-à-dire, voici notre contribution. Nous avons des choses à dire sur notre pays, sur le sort des una femmes. contribución más de lo Voilà. que tenemos que decir de nuestro país. Voilà, notre pays, les femmes, les enfants, tout ce qui se passe, toute la Particularmente situation las mujeres politique. y los niños, la Voilà. situación que padecen ellos actualmente. Voilà, c'est ça. Ok, usted que ha tenido oportunidad de viajar a otros países en el mundo, ¿cómo ve la literatura africana en otros países? ¿Le parece que hacen más falta, más escritores que den a conocer su continente? Vous qui avez l'opportunité de voyager dans le pays que vous avez, qu'est-ce que vous pensez de l'opportunité de les œuvres littéraires, de les livres, de les écrivains africains dans les autres pays? Oui, la contribution est importante parce que ce sont les femmes qui parlent. Vous savez, on n'a pas l'habitude de vraiment s'exprimer sur la... On n'a pas toujours l'opportunité. Okay. La intención es contribuir Voilà. con la obra literaria Entonces, para que ellos tengan conocimiento de lo que pasa en el país. Eso es lo que quieren hacer. Voilà, c'est dire nous sommes là, voici, nous aussi nous regardons la situation et voilà ce que nous en pensons. Y al ver toda la situación que ven en su país es lo que plasman y llevan eso a los otros países Voilà. también. Claro, Donc para que c'est lo puedan très conocer important su que gente les femmes también. Y es s'expriment. muy importante para que todas las mujeres del mundo se expresen. Ese es el mensaje de la mujer en los otros países. Voilà. ¿Cómo, en toda su experiencia, cómo ha visto el panorama editorial y de publicaciones para las mujeres? Ya sabe la situación en su país, pero afuera en Europa y aquí en América Latina, el poco tiempo que ha podido estar, ¿cómo la ve? Est-ce qu'à l'Europe, la femme écrivaine a des opportunités dans les éditoriales? Oui, c'est-à-dire
Sí. Tout est question d'argent. Ça coûte un peu cher. Es un poco, es muy caro, Voilà, es cuestión de dinero. comme parfois il faut éditer à compte d'auteur, il faut payer pour être hay que pagar mucho édité. dinero para eso C'est pas también. toujours facile. No es muy fácil. Mais il y a des maisons d'édition qui Y hay casas acceptent editoras de publier à leur compte. que aceptan Voilà. publicar Voilà. estas publicaciones. valga la Ils ne sont redundancia. pas, c'est ça, c'est la seule difficulté. Sí, es la única Sinon, les dificultad femmes que tienen. écrivent beaucoup. Pero allá Oui. las mujeres escriben mucho. Es cuestión de oportunidad que la editorial pueda publicar el libro. Ok, aquí estaba leyendo la descripción que hay en el Instagram de la Filben sobre que usted es la primera poetisa de Burkina Faso. ¿Cómo se siente con ese título y qué otras poetisas en su país también puede comentar? Comment vous se sentez en tant que la première poéticienne Poétesse. poétesse Oui. de la Burkina Faso? Oui, on dit que je suis la première, mais je ne crois pas. Yo no creo que sea la primera. J'ai participé à un concours littéraire, Ella participó en un concurso concours literario de poésie, De et poesía. mes œuvres, mon recueil a été primé. y fue la primera en Voilà. esa. Donc c'est pour ça qu'on dit que je suis la première. Sinon, il y a des femmes qui Y écrivent es avant por moi. eso que Voilà. fue la primera, pero hay muchas mujeres que Ouais, escriben. ils ont también. écrit avant moi. Ouais, Ok, bueno, ya para ir cerrando esta maravillosa entrevista, Merci. un mensaje final no solamente para los escritores y poetas, sino para las mujeres que también quieren escribir sobre su situación y sobre su cultura. Pour envoyer un message à toutes les femmes de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Europe, du monde. Oui, ben, les femmes, ce que je dis toujours comme message pour les femmes, c'est que nous avons le même sort. El mensaje para todas las mujeres como hermanas que somos. Il faut que nous restions solidaires les Es unes des importante autres que seamos solidarias. et que nous nous sentions concernés, Y cuando sintamos esa preocupación voilà, par les préoccupations des unes et des autres. de los otros, Voilà. de todos Il en faut qu'on general, soit solidaires. es que La solidarité. que todas Voilà. las mujeres seamos solidarias. Voilà, c'est Bien. vraiment ça. Eso es lo que queremos. Que merci beaucoup, Merci Sanou, beaucoup. por Merci à esta vous. entrevista el día de hoy. Gracias también por la ayuda del traductor. Sí. Y los invitamos a que sigan en sintonía del dial 96.3 FM y el streaming del canal Cultura, donde podrán ver todas las actividades y los entrevistados que tenemos aquí hoy en el stand en la Galería de Arte Nacional de la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias. Merci.